En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán iluminados, y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Gusten y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en él asilo. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada les falta a los que le temen. Los ricos se han quedado pobres y con hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos, y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes de sus clamores. En cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. El malo morirá por su maldad, y los que odian al justo lo tendrán que pagar. Pero el Señor libra el alma de sus siervos, el que se ampara en él no tendrá que pagar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesús, en esta noche que vamos a estudiar tu palabra, conocer sobre todo la estructura de las lecturas en la celebración de la misa y conocer también acerca de las prácticas que tenemos que realizar para comunicar correctamente tu palabra a todo el pueblo de Dios. Queremos implorar tu misericordia, que te apiades de nosotros, que no te fijes en nuestros pecados y en nuestros errores, Señor, sino más bien mira en nosotros ese deseo bueno de servirte y de prepararnos para glorificar tu nombre. Al igual que en el Antiguo Testamento, cuando te alababan con salmos, hoy queremos alabarte con esta breve oración del Santo Rosario, rezando un Ave María en este momento para que la Virgen María interceda también por nosotros y que nos concedas esa sabiduría que estamos pidiendo. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración, Señor, la ofrecemos especialmente por todas las personas que aún no te conocen, especialmente también por las personas que se dedican a hacer el mal, por las personas que dan mal testimonio y alejan a las personas de la iglesia, por todas las personas que son contrarias a nosotros y que en lugar de buscar construir el reino de Dios, están buscando dividir la comunidad, dividir los pensamientos y las formas de seguir creciendo como seres humanos en este mundo. Ofrecemos esta oración por los que no conocen tu nombre, no conocen de ti y se dedican a hacer el mal, para que conviertas sus corazones y cada día seamos más personas las que nos dediquemos a construir tu reino aquí en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy comenzamos este primer módulo que tratará acerca de la liturgia de la palabra. Y antes de comenzar con las diapositivas, recuerden que
bueno, ustedes tuvieron una tarea y dando una retroalimentación a todo lo que vimos, pues ustedes prácticamente vieron la parte de lo que es la estructura de la misa y vimos la parte de los ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, los años pares, los años impares, y dentro de esa tarea pues algunos nos tocó investigar las solemnidades, fiestas y memorias, y al final vamos a hacer algunas preguntitas con respecto a la tarea y vamos a ir saliendo de dudas conforme a estas celebraciones dentro de la misa. Hoy nos enfocaremos a la estructura de las lecturas en misa y profundizaremos en este tema muy interesante, porque nosotros que pasamos a leer, pues nos interesa conocer la historia de los textos sagrados, de los leccionarios, para así preparar de mejor manera nuestra celebración de la misa y sobre todo nuestra participación, que nuestra participación sea más sólida, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta que hubo la publicación de un manual para lectores y salmistas que ya está publicado en las plataformas de Daniel Católico TV, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Bien, ustedes pueden adquirir este manual de manera completa, son 10 clases, tiene un costo aparte, es un trabajo que se le ha dedicado semanas y me gustaría que ustedes también pues apoyaran a todo este material, que digo, es parte de nuestro crecimiento en la formación de la fe católica. Vamos a situarnos en la parte de la liturgia de la palabra en este texto, ¿sí? Este tema o este libro está dividido en 10 clases, las cuales van a venir en el tema del día de hoy. Vamos a ver lo que es la clase número 4, ¿sí? Número 4 y la clase número 9. Entonces vamos a situarnos en el tema número 4, que precisamente es muy interesante, sobre la estructura de las lecturas. Bien, entonces vamos a analizar cómo estuvo la estructura de los libros litúrgicos y la participación del lector, ¿sí? Ya saben, como a mí me gusta explicarles con peras y manzanas, no leyéndoles todo el texto, ¿bien? Entonces, lo que está en el texto se los voy a explicar para que me pongan atención. Bien, entonces, si nosotros nos vamos a situar en la historia de la iglesia, en la historia de la liturgia, recordemos que antes, desde el Antiguo Testamento, existían los pergaminos, ¿sí? Un pergamino, que era pues un papel enrollado, ¿sí? Como tipo cartulina. Esos que luego nos enseñaban en la primaria, que luego teníamos que hacer un tipo de hoja antigua y la quemábamos con un cerillito y ya aparecía una hojita pues antigua. Bueno, esos eran los pergaminos, estas hojas que se enrollaban, que en realidad eran, si no mal recuerdo, en tipo de lienzos de tela, no eran meramente papel o porque el papel como tal pues se llegaba a deteriorar. Entonces los pergaminos solamente se colocaban en un bote, es decir, en un recipiente. O sea, los textos que tenían sagrados de la famosa Torá, que la Torá es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son conocidos también como el Pentateuco, pero en el Antiguo Testamento se conocía como la Torá. Cuando iban a la reunión para reunirse a celebrar el nombre del Señor, los cristianos, que en aquel tiempo se conocían como los judíos, tomaban un pergamino, lo desenrollaban y leían una lectura. No estaba estructurada como primera lectura, segunda lectura, no, nada de eso. Pero ya empezaba a haber estas primeras reuniones donde se acudía a la tienda del encuentro, así se le llamaba. En el Antiguo Testamento no se le llamaba parroquia, capilla, no, era la tienda del encuentro. Y la tienda del encuentro es este lugar donde se realizaban los holocaustos y sacrificios. ¿Qué es un holocausto o un sacrificio? Bueno, tú, Pedrito, Juanita, Anita, habías hecho un pecado y tenías que ir al templo, a la tienda del encuentro, a ofrecer un novillo, un lechón, un cabrito. Ya lo llevabas listo, o sea, para asar, o sea, la carne del animal,
y llegabas con el sacerdote que era de la tribu de Leví, y entonces él lo tomaba y lo ofrecía en el altar y se quemaban brasas de fuego. Y se ponía a quemar y hasta que la carne se consumiera, total hasta deshacerse, pues ese olor que subía al cielo le agradaba a Dios le agradaba la carne y entonces Dios se ponía contento y perdonaba tus pecados. Por eso en el Antiguo Testamento había holocaustos y sacrificios y también las lecturas de los primeros 5 libros. Bien, después de que sucede eso, no había este orden en las lecturas y conforme pasó el tiempo ya con San Pablo, pues va a haber estos primeros escritos, las cartas que dirigió a cada una de las comunidades, la carta a los romanos, la carta a los corintios, porque eran a las comunidades donde se dirigía. Pablo estuvo encarcelado muchas veces por hablar de Jesucristo y desde la cárcel escribía estas cartas para las comunidades. Por eso Pablo será un buen referente en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, y es por ello que se le delegan pues todos estos textos a él. Bien, entonces conforme va pasando el tiempo, la iglesia va recabando todos estos textos, los pergaminos del Antiguo Testamento, las cartas de San Pablo, y entonces se junta y se convierte en el conjunto de libros que es la Biblia. Por un lado se crea la Biblia, que es el conjunto de libros, pero por otro, como ya les mencionaba en el capítulo anterior, vamos a tener algunos libros llamados apócrifos, porque hubo muchas personas que escribieron precisamente sus experiencias con Jesús. Pero ya no vamos a hablar directamente de esto porque ya lo hemos mencionado, qué son los libros apócrifos y ya hemos especificado por qué no han sido aprobados para la Iglesia Católica en la Biblia Católica. Bien, ahora pasando de lo que ya fue la estructura de la Biblia, con el paso del tiempo la Iglesia a través de los concilios. ¿Qué es un concilio? Un concilio es una reunión de obispos, una reunión de todas las autoridades eclesiásticas en la misma iglesia que se reúnen para ir actualizando las reglas, normas de nuestra iglesia católica. Sobre todo es ir actualizando lo que ya celebramos. No es cambiar nada del todo. No es decir, bueno, ahora vamos a hacer la misa al revés, ahora que empiece por el final y que termine por el principio. No, simplemente es ir actualizando, detallando ciertas cosas que ya están instituidas desde que Jesús vino al mundo, como la institución de la Eucaristía, la institución del sacramento de la confesión, la institución del matrimonio, la confirmación, el bautismo, la primera comunión. Todos estos sacramentos solamente se les ha ido dando forma y a la celebración de la misa de la misma manera. Bien, entonces la iglesia buscó que existieran 3 ciclos, algo que ya hablábamos, los 3 ciclos, para que en cada año se meditara un evangelista, pero que San Juan siempre estuviera en todos los ciclos, o sea, siempre vamos a estar escuchando a San Juan, y esto ya lo mencionábamos, ¿por qué? Pues porque San Juan es el evangelio que nos va a hablar especialmente de que Jesús es el pan eucarístico. Dice el texto que para comprender cómo fue existiendo la estructura de las lecturas como las conocemos hoy en día, es necesario estudiar el calendario litúrgico, cosa que ya realizamos nosotros en nuestra sesión pasada. Recuerdan que hablábamos sobre todo en el misal romano y en los leccionarios, la estructura del calendario litúrgico en los 3 ciclos titulados A, B y C. A su vez, encontraremos la distribución de los leccionarios de la siguiente manera. Para las misas dominicales, una división de 3 ciclos, A, B y C. A para Mateo, B para Marcos, C para Lucas y Juan en los 3 ciclos de manera especial en el tiempo de Pascua. Por otro lado, las misas feriales, que son las que se celebran de lunes a sábado, estarán divididas en años pares y en años impares. Eso es algo muy sencillo que veíamos la clase pasada. Ahora, según la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que precisamente les estoy hablando, de que un concilio es la reunión de obispos, sacerdotes, religiosas, que se reúnen precisamente, sobre todo de obispos, que se reúnen para la actualización. El último concilio que existió fue el Concilio Vaticano II, ¿sí? Concilio Vaticano II que dio a pie la actualización de la liturgia. Y después de cada concilio se publican los dogmas, las actualizaciones litúrgicas, las reglas, que fue el resultado de ese concilio. Bueno, en el Concilio Vaticano II
Uno de los frutos como documento que publicó la Iglesia fue la Sacrosanctum Concilium, que nos va a decir lo siguiente con referencia al año litúrgico. ¿Cuál es el sentido de que exista un año litúrgico en la Iglesia Católica? ¿Por qué las lecturas tienen esta estructura en la liturgia de la palabra? Ahora, antes de entrar al sentido del año litúrgico, recuerden que nuestra misa está dividida en dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, no mencionando que una es más importante que otra o que funcionan de manera separada e independiente. No, ambas forman la misa. No puede existir una sin otra, porque ¿de qué sirve que vaya yo nada más a comulgar pero sin escuchar la palabra de Dios? No, tenemos que ir a misa para escuchar la palabra de Dios y comer su cuerpo y su sangre. De tal manera que el fiel creyente que asiste a misa participa no solo de su palabra, sino también come el cuerpo y la sangre de Cristo. Así las dos cumplen su función de alimentarnos, y Dios nos alimenta con su palabra y con su cuerpo y su sangre, ¿sí? Aunque están separadas para nada más hacer hincapié que la primera parte es liturgia de la palabra y la segunda es liturgia eucarística. Ahora bien, nosotros nos vamos a situar en la liturgia de la palabra, que es la primera parte, la primera lectura, segunda lectura, etcétera, ¿no? Hasta la parte de la plegaria universal, donde todos nosotros decimos, oremos por la Santa Madre Iglesia Católica y demás, ¿vale? Bien, entonces la Sacrosanctum Concilium como documento publicado del Concilio Vaticano II, que fue el último concilio, el cual nos dio la actualización a toda la liturgia, vamos a ver el sentido del año litúrgico, que lo marca a partir del número 102, y dice que la Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través el año la obra salvífica de su divino esposo. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. ¿Y cuál es esta máxima solemnidad? El día de resurrección, domingo de resurrección, que de hecho se celebra desde un día antes. Y acá es muy importante, vamos a tener en la estructura de las lecturas celebraciones importantes que tendrán como nombre vigilia de esa celebración. ¿Qué otro ejemplo tenemos como vigilia, como día importante? Vigilia de Pentecostés. El día de Pentecostés se va a celebrar desde el domingo de resurrección, 50 días después. Hablábamos en el calendario litúrgico que van a ser la cincuentena pascual, ¿se acuerdan? Esa cincuentena pascual, que son 7 semanas, porque 7 por 7 da 49 y al día siguiente son los 50, se celebra Pentecostés. Ahora, es el domingo de Pentecostés, 50 días después del domingo de resurrección. En pocas palabras, o en otras palabras, son 7 semanas después del domingo de resurrección, el día de Pentecostés. Ahora, normalmente en muchas parroquias, no sé si ustedes han escuchado que va a haber una vigilia para jóvenes y que le llaman vigilia de Pentecostés, porque es una fiesta, una celebración importante. Domingo de resurrección, ¿qué es lo que lo precede? Una vigilia. ¿Cuál es? La vigilia pascual, que es vigilia del sábado santo, que esta se recomienda que se celebre después de las 7 de la noche, para que mero a las 12 de la noche, 11 de la noche, antes de medianoche, se esté abriendo o celebrando la gloria del Señor, que es celebrar el domingo de resurrección. Por eso es que se hacen las vigilias. Y así tendremos un par de ejemplos más que se van a celebrar por la noche. Ahora dice, además en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor, conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Y esto es muy importante que lo subrayemos. ¿Cuál es la intención del calendario litúrgico y de que las lecturas estén estructuradas de esa manera a lo largo del año? Que los fieles se puedan poner en contacto con el Señor y llenarse de su gracia. Porque imagínense si solamente vamos a elegir el texto de San Mateo en el capítulo 7 y cada domingo escuchamos la lectura del mismo evangelio en el capítulo 7, pues no tiene sentido. Hay que irle cambiando. Por eso es importante también la formación de los coros.
Imagínense el coro que cada semana se canta el mismo canto. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Viene el siguiente domingo. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Otro domingo. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor. Está bien que a veces tengamos que repetir por 3 semanas el mismo canto de entrada, pero cuando el canto de entrada es nuevo. Cuando el canto de entrada es popular, no lo cantes más de 2 semanas en la misa, porque entonces, ¿dónde está todo el fruto de la diversidad de nuestra fe en el Señor? ¿Sí? De nuestra riqueza, de toda la creación de la liturgia. Imagínense que cada semana, por ejemplo, el sacerdote también siempre llegue. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Por eso el misal romano, como lo vimos en el primer módulo, trae diferentes formas de iniciar la misa. Si se acuerdan que hay forma de iniciar para Adviento, para Cuaresma, para Pascua. Uno de los ejemplos es: la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hay otro inicio que es: el Señor esté con ustedes. Hay otra que dice: el Señor que viene en su nacimiento y nos regala la riqueza, etcétera, de su nombre, de su venida, esté con todos ustedes. En el tiempo de Pascua es otra: el Señor que ha resucitado y ha vencido las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. ¿Por qué? Pues porque queremos encontrarnos con el Señor, pero de cierta manera queremos experimentar su gracia con esta diversidad de oraciones, no siempre las mismas. Por eso es que se ha pensado en 3 ciclos para diferentes lecturas durante el año. No es solamente un invento del hombre. Ahora, en el número 103, la Sacrosantum va a recalcar lo siguiente: en la celebración de este círculo anual, que era el calendario litúrgico, la Santa Iglesia venera con amor especial también a la Madre de Dios, a la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. Sobre todo la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma toda entera ansía y espera ser. Y acá yo quiero hacer una mención: no se confundan. No se confundan diciendo: ay, es que sí, los católicos estamos mal porque a veces adoramos más a la Virgen María. En primera no la adoramos, la veneramos, ¿sí? Y muchas veces queremos caer en criterios como nuestros hermanos protestantes que dicen: no, la Virgen María a ella no se le venera, no se le adora, no nada, solo a Jesús, solo a Dios. A ver, el calendario litúrgico le abre espacio a la Madre de Dios, le abre espacio a los santos apóstoles y a todos los santos mártires, a los santos niños, a todo tipo de santos. ¿Te imaginas que algún día alguno de tus familiares o algún conocido que digas: yo lo conocí? Por ejemplo, los que conocieron al Papa San Juan Pablo II, a los que conocieron a Juan Pablo II, que ahora es santo, ¿sí? ¿Cuántos dicen: yo conocí a ese santo y era un hombre de Dios? Qué bonito se siente que durante el año haya un espacio para celebrar su nombre de San Juan Pablo II, sobre todo su vida. Ahora, no es para darle protagonismo a los personajes, a los santos, a la Virgen María, sino ellos, experimentando a Jesús, nos han dado un testimonio de que verdaderamente hay algo más allá de esta vida. Verdaderamente hay un espíritu que nos impulsa y nos redime a realizar cosas buenas. No todo está perdido, porque muchos de nosotros, con tantos problemas y angustias, podemos experimentar que a veces Dios no está presente en nuestra vida. ¿Cuántas veces cuando a lo mejor te roban dinero, perdiste a un hijo, viviste la infidelidad de tu esposo o de tu esposa, tú dices: ¿dónde está Dios? ¿Que acaso Dios no existe? ¿No está presente? No, no es que Dios no esté, que a pesar de todas las circunstancias y dificultades, Dios está. Y hay personas tan buenas como tú que pueden mostrar que Dios está presente, como lo hizo Teresa de Calcuta, como lo hizo Santo Tomás, San Felipe Neri, como lo hizo el Padre Pío, como lo hizo San Francisco de Asís, ¿sí? Todos estos santos que han experimentado el amor de Dios y han entregado su vida
al deseo de lo sagrado, al deseo de la bondad, del amor y que el bien reine en este mundo. Por eso es que la Iglesia en el calendario litúrgico va a abrir espacio a la Virgen María, a los apóstoles, a los santos, no porque ellos tomen protagonismo, sino porque ellos son la muestra evidente en nuestros últimos días de que Dios sigue actuando en el mundo. ¿Y quién diría que no? A lo mejor tú algún día aparezcas también en la lista de los santos. Qué interesante sería, ¿no? Que trabajemos por estar en esa lista de los santos y que algún día la Iglesia también nos conceda una celebración a nuestro nombre para que demos testimonio de que en nuestra persona las personas encontraban a Dios. ¡Qué bonito! Por ejemplo, acá en México tenemos tantos mártires. Los santos mártires fiscales. Cuando hubo la guerra cristera hubo tantos mártires. Y por eso San José Sánchez del Río, que también es un santo acá mexicano, él dijo, nunca fue tan fácil ganarse el cielo, porque solamente diciendo que yo creo en Cristo y nunca negar su nombre, frente a las personas que estaban fusilando a la gente, tenías la oportunidad de llegar al cielo a través del martirio. Nunca negar el nombre de Dios. Y San José Sánchez del Río, en su historia, él nunca niega a Jesús. Y lo que va a pasar con San José Sánchez del Río es que los que lo fusilan le cortan las suelas de sus pies. Imagínense, le cortaron las suelas de sus pies a San José Sánchez del Río y lo hicieron caminar así, sin las plantas de sus pies. O sea, ya iba derramando sangre. Y lo hicieron caminar hasta el panteón, al lugar donde lo iban a enterrar. Y ahí le dieron el tiro de gracia. Y ahí lo enterraron. Pero lo más interesante es que a pesar de ese sufrimiento y ese dolor físico, él nunca se echó para atrás. Ninguno de los mártires cristeros dieron muestra del amor. Por eso es muy importante esto. De momento podemos caer en que no, deberíamos de quitar las celebraciones de la Virgen, deberíamos quitar las celebraciones de los santos. Esas no nos interesan. Pues porque no hemos entendido el sentido de las celebraciones. Porque hay muchas personas que piensan que celebrar un santo es llevar imágenes, hacer una gran fiesta de mayordomías y dar café, dar tamales, dar comida, y se preocupan tanto por la imagen que perdemos de vista el estudiar a la persona. O sea, ¿quién fue la Virgen María? Cuando es la fiesta de la Virgen María, en sus diferentes advocaciones tenemos que estudiar quién fue, por qué esa advocación. Cuando celebramos a San Juan, a Santo Tomás, a San Felipe, ¿por qué lo celebramos? ¿Quién fue? No nada más ir y participar porque va a haber mayordomía, porque van a dar comida, porque van a dar tamales. No. Y lamentablemente en nuestra Iglesia Católica, sobre todo en las comunidades, en los pueblos, todavía hay muchas costumbres erróneas, donde los mayordomos, los encargados de las imágenes, se preocupan más por el qué voy a dar, qué vamos a organizar, que por estudiar al santo que estamos celebrando. ¿Por qué celebramos a San Felipe? ¿Por qué celebramos a San Francisco? ¿Por qué? No nada más es celebrar por celebrar. Y eso es parte de porque todos los santos, incluso la misma Virgen María, nos tiene que llevar a Jesús. Si la celebración de algún santo no nos lleva a Jesús, entonces pues estamos muy mal. Bien, entonces, después de todo esto, es muy importante que tomemos en cuenta que el calendario litúrgico va a prestar mucha atención en la tradición apostólica del día domingo. ¿Por qué el domingo? Porque son 8 días después de la semana, en el día que es llamado Día del Señor. Ese día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, ¿sí? La resurrección, porque nosotros, como lo hemos mencionado, creemos en un Dios vivo, en un Dios que siga actuando, y por eso dice que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esto es, hermanos, la celebración en domingo, muy importante. Ahora, vamos a ver, según nuestro tema, cuál es la finalidad de ordenar las lecturas, ¿sí?,
Ya veíamos en el tema anterior, en los leccionarios, que existe primera lectura, salmo, segunda lectura, aclamación, evangelio, y en algunas ocasiones existirá secuencia. Bueno, la ordenación de las lecturas, tal como se halla en el leccionario del misal romano, se ha realizado en primer lugar para obtener un fin pastoral, es decir, tenemos un objetivo. Nosotros no somos como los cristianos protestantes. ¿Qué hacen los cristianos protestantes? Llegan el domingo a su reunión, a su templo, y pues órale, todos a cantar, alabaré, alabaré. Y mientras unos cantan, pues los niños que están inquietos que se vayan a un salón y ahí que les ponemos a un maestro y que les dé clases de Biblia, y a otro salón que estudien como tipo el catecismo, pero a su manera. Mientras los adultos están alabando, leen la palabra de Dios y escuchan una predicación. ¿Quién elige esa lectura? Pues el pastor. En esa iglesia protestante, el pastor elige el texto que él quiere. Bueno, hoy se me ocurre este texto, hoy yo lo leo y yo predico lo que yo quiero. La próxima reunión yo leo otro texto y así. Lo que la Iglesia Católica buscó en la estructura de las lecturas es tener primera lectura, salmo, segunda lectura, aclamación, evangelio, y que la misma lectura que se lee acá en México, que se lea en China, que se lee en Roma, que se lee en cualquier otro lado del mundo. De tal manera que así nos unamos en la misma oración. Y si hoy se escuchó el evangelio de Mateo, en el capítulo 19 al capítulo 25, pues entonces esa misma cita bíblica del evangelio de Mateo se va a leer en Roma con el Papa, se va a leer en China, se va a leer en Japón, en Guatemala, en Perú, en Argentina. Y todos, si nos unimos a la lectura de la palabra de Dios, hoy meditamos el mismo mensaje que Dios tiene para todo el mundo. ¡Qué interesante! Por eso es que la estructura es muy interesante, porque no solamente vamos en una cimentación de nuestra fe, pues así, al ahí se va. Por eso dice acá, siguiendo la mente del Concilio Vaticano II, que precisamente les dije que el Concilio Vaticano II es quien fue el encargado de realizar esta actualización, para lograr ese fin, no solo los principios en los que se basa la nueva ordenación, sino también la selección de los textos que se ponen a continuación han sido revisados y pulidos una y otra vez. O sea, no nada más es que se eligió y ya, a ver, este y este, no. En constante actualización se están revisando estos libros. Han sido revisados y publicados. Bien, con la cooperación de muchas personas de todo el mundo, versadas en materias exegéticas, litúrgicas, catequéticas, es decir, personas preparadas en el tema. Bien, entonces esperamos que una continua lectura y explicación de la Sagrada Escritura hecha al pueblo cristiano en la celebración eucarística según esta ordenación sea muy eficaz para alcanzar la finalidad expuesta una y otra vez por el Concilio Vaticano II. Esta reforma, que ha sido resultado del Concilio Vaticano II, rica y abundante, lo más conforme a la voluntad de las normas del concilio, pero que al mismo tiempo por su forma se acomoda a las determinadas costumbres y exigencias de las iglesias particulares y de las asambleas celebrantes. Por esta razón, los encargados de elaborar esta reforma se preocuparon de salvaguardar la tradición litúrgica del rito romano, sin detrimento de una gran estima por el valor de todas las formas de selección, distribución y uso de lecturas bíblicas, valiéndose de lo que ya había sido comprobado por experiencia y procurando al mismo tiempo evitar algunos defectos existentes en la tradición presente. Entonces, esto nos habla especialmente de que se cuidó toda esta parte de la liturgia, ¿sí? Por eso vamos a tener tiempo de Adviento, Cuaresma y la distribución. Tiene la intención de que todos conozcamos toda la Biblia durante los 3 años, ¿sí? Ahora, vamos a ver en esta parte, como ya lo conocemos, la estructura de los leccionarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos al leccionario? Y acá tenemos el volumen 1, es decir, el leccionario 1 va a traer domingos, solemnidades y fiestas en esta estructura. A ver, quiero que alguien me diga qué es una solemnidad. Flora, investigué lo siguiente. Sí, adelante. Solemnidades son celebraciones de mayor rango
comienzan siempre la tarde anterior con las primeras vísperas. Y dentro de ellas tenemos Domingo de Pascua, de Resurrección, Triduo Pascual, ciclo de Navidad, como es la Natividad del Señor y la Epifanía del Señor. Del Señor y misterios, Ascensión del Señor, la Santísima Trinidad, Santísimo cuerpo y sangre de Cristo, o sea, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús y Jesucristo Rey del Universo. De la Virgen María, la Inmaculada Concepción, Santa María Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, ya lo estoy repitiendo, Anunciación del Señor, Asunción de la Virgen y Nuestra Señora de Guadalupe. Esas son las solemnidades que usted investigó. Bien, sí. Muy bien, gracias hermana Flora. Ahora, alguien que me diga algunos ejemplos de memorias. Las memorias conmemoran a santos y santas destacadas. Pueden ser obligatorias o libres. Y busqué los 3 ejemplos. Memoria de Santa María Magdalena, que se lleva a cabo el 22 de julio. Memoria de San Lorenzo, diácono y mártir, que es el 10 de agosto. Y memoria de Santa Teresa de Calcuta, el 5 de septiembre. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, alguien que me ponga el ejemplo de una fiesta. ¿Y qué es una fiesta en comparación con la solemnidad? Las fiestas celebran acontecimientos importantes de Jesús, la Virgen o los santos. Y los 3 ejemplos son fiesta de la presentación del Señor, el 2 de febrero, fiesta de la transfiguración del Señor, el 6 de agosto, y fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el 29 de septiembre. Muy bien, excelente, felicidades por tu tarea, bien. Ahí tenemos un gran ejemplo de lo que ya son las fiestas, solemnidades y memorias. Sobre todo es importante como que nada más hacer esta división, que una fiesta o solemnidad es una celebración importante que nunca se va a omitir en la iglesia, eso se celebra a nivel universal. En cambio, la memoria, existen memorias libres y memorias obligatorias, mencionando que los santos que se les abre este espacio dentro del calendario litúrgico, hay santos de dichos países que se celebran pues especialmente en ese país o en ese estado. Propio del tiempo, tenemos el volumen 2 del leccionario 2, propio del tiempo, que va a traer Adviento, Navidad, tiempo ordinario 1, tiempo ordinario 2, de la semana 1 a la 9, Cuaresma, Pascua de Resurrección, propio de los santos, de diciembre a mayo. Y el volumen 3, que ya va a estar enfocado, aunque trae el propio del tiempo, pero va a traer aquí, sobre todo, el propio de los santos, ¿sí? Se dan cuenta, el leccionario 3 y el leccionario 4 va a traer el propio de los santos, el 3. Y el 4 ya está referido a las misas rituales, misas para diversas necesidades, misas votivas y misas por los difuntos. En teoría, así queda la estructura de los leccionarios y la estructura de las lecturas. Ahora es momento de comprender la liturgia de la palabra. Ya mencionamos que la liturgia de la palabra es la primer parte de la liturgia eucarística. El lector tiene que estar familiarizado con esta liturgia de la palabra y sus partes para conocer en qué momento le toca participar dentro de la liturgia y conocer las posturas. Nosotros los lectores, estoy en el párrafo número 3, dice: nosotros los lectores nos enfocaremos a estudiar solo la liturgia de la palabra, no porque sea menos importante la liturgia eucarística, sino porque nos llevaría todo un tema completo estudiar la misa completa. Por eso es que no le he dedicado tiempo a la liturgia eucarística. Bien, así que comencemos por lo primero, ¿sí? Por la proclamación en la liturgia de la palabra, que es la primera parte de la misa. Vamos a conocer sus partes. La liturgia de la palabra será la proclamación del lector que presta su voz para revivir la historia de la salvación, que nos introduce en el misterio de salvación, que es Cristo mismo. Es Dios quien habla a su pueblo y les da alimento espiritual con su palabra, y con los cantos y respuestas comunitarias el hombre se santifica. Bien, yo les pregunto a ustedes les gustaría tener sacerdotes santos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad?
¿A ustedes les gusta cuando el sacerdote llega tarde a la misa? No, ¿Les gusta que el sacerdote llegue con tenis a la misa? no, ¿Les gusta que el sacerdote ande regañando a la gente en media misa? no, ¿Que el sacerdote sea enojón? no. ¿Qué les gustaría de un sacerdote? Que sea bueno, ¿no? Un sacerdote noble, un sacerdote que nos enseñe a hacer las cosas, que no nos regañe, que nos enseñe, ¿no? Nos gustaría un sacerdote que llegue temprano a la misa, que no nos regañe, un sacerdote que llegue bien vestido, ¿verdad? Con su pantalón bien planchadito, su camisa bien planchadita, sus zapatos bien boleaditos, bien rasuradito, oliendo a perfume, bien bonito. Nos gustaría sacerdotes así, ¿verdad? Dice por ahí todo guapo, también, ¿no? Nos gustaría sacerdotes de verdad, como dice el Papa, bueno, decía el Papa Francisco, con olor a oveja, con olor a pastor. ¿Y cuánta falta nos hacen de verdad? Aparte de que son pocos los sacerdotes, ¿sí? Los pocos sacerdotes que hay, algunos les cuesta trabajo formar parte de lo que hemos estudiado, que es in persona Christi, que ellos actúan en la persona de Cristo. ¿Se imaginan que ustedes al saludar a su sacerdote, desde que lo saludan, huela pastor, huela rico, y que hasta sientas que es muy bueno, que su mirada transmite amor, paz, tranquilidad, como lo que le pasó a Santiago, Pedro y Juan cuando subieron a la transfiguración en el monte con Jesús? Y Pedro dice: Maestro, qué bien se siente estar aquí. Hagamos 3 chozas para ti, para Elías y para Moisés. Pero dice el texto que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Qué bonito es experimentar en nuestros sacerdotes la santidad, ¿no? ¿No les gustaría tener sacerdotes santos? Claro que sí. Es lo que todos esperamos. Un sacerdote que no te regañe, sino que te enseñe y que te diga: a ver, mira, yo te voy a enseñar a leer las lecturas. Mira, yo te voy a enseñar esto. Y acá les quiero compartir una anécdota muy breve. Durante muchos años yo he vivido Semanas Santas con diferentes sacerdotes, y vaya que las experiencias son muy interesantes, porque sé que a algunos de ustedes o a muchos de ustedes también les ha pasado esto que les voy a compartir. Hace mucho tiempo llegó un sacerdote en Semana Santa donde regañaba a la gente, y en primera llegaba tarde, 20 minutos tarde de la hora establecida. Si la misa era a la 1, llegaba a 1:20 y empezaba la misa. Y cuando empezaba la misa, como ya era tarde, paraba a los lectores así en seco y le decía: no, ya el salmo ya no, vámonos, nada más la primera lectura. Y frente a la comunidad, qué feo se veía. Luego a los monaguillos, pues los regañaba: no quiero el platillo en la comunión, que se quede el platillo. Imagínense cómo se sentía el monaguillo, ¿sí? El monaguillo que se prepara para servir en el altar, y que el sacerdote pues lo rechace, ¿no? Decir: no te voy a necesitar, ¿no? Pues la gente pues se saca de onda, ¿no? Se dice: pues ¿qué pasó? No, me preparé. Y así muchos ejemplos de ese sacerdote. En otra ocasión, en otra Semana Santa, un sacerdote que no tenía estos detalles, no regañaba a la gente, pero tenía temas con el tema del dinero, ¿sí? No dejaba que la gente se acercara al dinero. El sacerdote en las ofrendas era el que él pasaba con la charolita. ¿Por qué? Porque dice: si dejo que pasen los de liturgia, la gente no echa dinero. Dice: pero si paso yo, órale, tienen que cooperar con la iglesia. Y de verdad el sacerdote pasaba entre las filas mientras estaba el canto de ofrendas, y pasaba con el canasto. Esos son testimonios que a veces nos hacen pensar sobre el testimonio si realmente el sacerdote está actuando en la persona de Cristo. Y ahora voy a culminar con la anécdota más importante, y presten mucha atención. Hace 2 años vino un sacerdote a mi comunidad, un sacerdote religioso. Existen sacerdotes diocesanos y religiosos.
y religioso del Espíritu Santo. Muy bueno el sacerdote. Ya estaba viejito el sacerdote, no tanto, pero ya estaba un poco grande. Y le dejaron esta comunidad de tiempo completo para la Semana Santa. Hermosa la Semana Santa. Nunca me había tocado un sacerdote así. Hay sacerdotes muy buenos y hay sacerdotes que preparan con anticipación, pero incluso aunque preparan, al momento de la celebración a veces te regañan o te llaman la atención. Este sacerdote muy bueno. El sacerdote, durante la Semana Santa, llegaba 1 hora antes de la celebración. Claro, no todos tienen esta oportunidad, ¿verdad? Y llegaba el sacerdote, si la misa era a las 12 del día, llegaba a las 11 de la mañana. Y se contactó conmigo porque el sacerdote me decía, Daniel, vamos a preparar los coros, vamos a preparar los de liturgia y vamos a hacer que todo salga bien. Y el día de la misa más difícil, no sé si a ustedes les ha pasado, pero todo mundo, todos los lectores, los salmistas, los de liturgia, los del coro, le tienen miedo a la misa de la vigilia pascual, la del sábado santo. Ay no, qué nervios. ¿Y en qué momento prendemos las luces? ¿En qué momento cantamos el Gloria? ¿Y quién nos va a dar la señal? Y acá y allá. Y tenemos que preparar. Porque hay nervios, porque es una celebración un poco larga y diferente a lo que ya conocemos, ¿no? El sacerdote el día de la misa del sábado santo llegó a las 6 de la tarde. La misa era a las 8 de la noche. Y desde días antes estuvo preparando la celebración. A los niños del catecismo les dijo, quiero que dibujen en cartulinas la historia de la salvación. Mientras vamos a leer las lecturas, van a pasar con estas cartulinas para que las personas comprendan lo que están leyendo y de manera visual entiendan el tema de la creación. Solamente vamos a hacer 3 lecturas, van a prepararlas con su salmo y demás. El sacerdote durante la celebración del sábado santo tocó la aclamación, los cantos, los salmos con guitarra. Y qué bonito se siente ese acompañamiento del sacerdote. Vuelvo a repetir, es muy difícil que esto exista en las comunidades, porque el sacerdote tiene bastantes comunidades y pues, no se presta a que el sacerdote se quede de tiempo completo en una comunidad. Pero qué bonito es vivir esta experiencia donde el sacerdote te dice, a ver, te escucho leer la lectura, a ver, vamos a practicarla. Qué bonito es que el sacerdote esté acompañándote. Y que el mismo sacerdote te diga, mira, en el momento de gloria, tú vas a hacer esto acá, y además... Y lo más hermoso de este sacerdote es que te daba confianza. Aunque nos poníamos nerviosos, te decía, tranquilo o tranquila, no pasa nada. Mira, yo voy a dar la señal, te voy a decir esto y así. Tú practícalo, tú trabájalo, no tengas miedo. Yo voy a hacer las cosas y... Qué hermosa celebración. No hubo nervios, no hubo equivocaciones, todos en orden realizaron su trabajo, su servicio. Y fue parte de esta liturgia, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy con esto? Daniel, ¿esto qué tiene que ver con la proclamación, con la liturgia de la palabra? Miren, si a nuestros sacerdotes les exigimos y quisiéramos sacerdotes santos, buenos, que nos ayuden, que nos enseñen, ¿por qué los proclamadores no? Si los proclamadores están participando en la primer parte, la mesa de la palabra. El proclamador es el que va a alimentar con la palabra al pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que las personas no quieren lectores preparados? Claro que sí. Queremos lectores que se escuchen bien, que no tengan miedo de agarrar el micrófono y que lo agarren con fuerza y con firmeza. Y decir, lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, etcétera, ¿no? Que tengan firmeza de lo que están hablando. Y yo siempre me pongo a pensar en que, sobre todo las mujeres lectoras, cuando ustedes quisieran lo mejor para sus hijos, regañan a sus hijos con firmeza, ¿no? Ustedes no titubean, ustedes no le preguntan a sus hijos cuando son adolescentes, ¿por qué llegaste tarde, hija? Ah, hijo, ¿por qué llegaste tarde hoy? No, preguntas con firmeza. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué se te atravesó? ¿A qué hora dijimos? Tienes la certeza porque estás exigiendo, porque tú tienes la responsabilidad sobre tu hijo y lo estás ayudando o la estás ayudando. En las lecturas tenemos que tener firmeza y certeza de lo que estamos proclamando.
Pero si el lector ni siquiera abre la Biblia en su casa, nunca lee la Biblia, quieres llegar a leer el domingo titubeando, equivocándote en las palabras, ¿eso no es ser proclamador? Y vamos a los ejemplos con los sacerdotes. Nos ponemos exigentes con el sacerdote que llega con tenis. El sacerdote a lo mejor que pues no tiene presentación en su persona. El sacerdote que llega tarde. El sacerdote que regaña. El sacerdote enojón. ¿Y por qué no volteamos la cara de la moneda y decimos, ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo para ser buenos proclamadores? Porque participamos en la liturgia. Entonces, lectores, pongan mucha atención. Dios nos está pidiendo que tengamos la firmeza y la certeza. Esto lo vamos a aclarar en el último módulo. A continuación, en el módulo sobre las prácticas técnicas, definiremos los estatutos, estrategias y técnicas para que ustedes comuniquen el mensaje de Dios a su pueblo de manera firme, sin titubear, sin nervios, y que tengamos la conciencia de que vamos a comunicar el mensaje de Dios de manera correcta. Bien, pues hasta aquí este módulo número 3. A continuación vamos a ir a la parte final, módulo número 4. Hasta aquí finalizamos y enseguida les mando el link del módulo número 4.